Ahora sí comenzamos. En nombre de TS4B y BIM, agradecemos haber acogido nuestra invitación y acompañarnos el día de hoy, dándoles la bienvenida a este webinar Tendencias y beneficios del backup para Microsoft 365, trayendo a la mesa un tema relevante, dado que recientemente ha habido un aumento significativo en el uso de proveedores de phishing como servicio por parte de ciberatacantes que buscan obtener datos confidenciales de empresas en todo el mundo. Desde su instalación a mediados del año pasado, se han apuntado a cuentas de Microsoft 365, habiendo un aumento constante y significativo en el número de usuarios atacados. Las empresas más perseguidas por los ciberdelincuentes están en las industrias de manufactura, atención médica, tecnología, educación, bienes raíces, construcción, finanzas y servicios comerciales principalmente, siendo foco de estos ataques de phishing los usuarios de Microsoft 365. Es por esta razón que en el webinar de hoy queremos que nuestro experto invitado les comparta de su experiencia y las mejores prácticas en cuanto a seguridad de la información por medio del backup de Microsoft 365. Demos la bienvenida a Juan José Fuentes Sotelo, ingeniero en telecomunicaciones egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en gerencia de proyectos, egresado de la Universidad Santo Tomás, diplomado en seguridad informática, más de 12 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones en temas relativos a infraestructura, conectividad, POS/IP, seguridad, cloud y con experiencia en soluciones cloud de Pingware, BIM y de seguridad, entre otros. También acreditado en BIM Technical Sales Professional Microsoft 365 Protection. Es todo un conocedor del tema que hoy nos convoca. Adelante, Juan José, y bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias, Claudia. Y pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron a este webinar. Ahora sí, gracias. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Como les estaba diciendo, gracias por participar en este webinar. Pues aquí les quiero charlar un rato sobre este checklist que deberíamos tener nosotros para hacer la protección de lo que es toda la información que tenemos en Microsoft Office 365. Adicional a esto, pues vamos también a ver lo que son el paisaje de hoy en día respecto a los respaldos que tiene Office 365 y cinco y cuáles son realmente esas consideraciones que debemos tener, ya sean agencias de gobierno, organizaciones, empresas, para hacer la protección de todas nuestras cuentas de Office 365. Bueno, sin más preámbulo, entonces pasemos a la diapositiva. Listo. En esta primera diapositiva lo que les quiero mostrar es una encuesta que hizo ESG, ¿sí? Donde hizo una pregunta a los participantes, donde les preguntó si en los últimos 12 meses sus organizaciones han experimentado alguna pérdida de datos o han tenido algún problema en corrupción de alguna de sus aplicaciones SaaS. Entendiéndose que esas soluciones software como servicio, ¿cierto? Es intrigante ver que el 53% de las respuestas de los encuestados fue que efectivamente sí habían tenido una pérdida de datos y el 46% dijo que no, para un por ciento decir que no, no lo sabía, que realmente no lo sabía. ¿Qué es más interesante? Ver a la derecha cómo, o en la pregunta que se realizó, muchos de los que participaron, el 59% de los que tuvieron afectación nos dijeron que no hacían nada para proteger la información de las aplicaciones SaaS. Mientras que de los que sí tuvieron el ataque, hubo un 50% que nos decían, sí, somos conscientes que tenemos que responder y estar protegiendo lo que son todas las aplicaciones que están en funcionamiento en soluciones SaaS. Bueno, ya teniendo pues estos porcentajes y que se lleven ustedes una idea de qué tanto desconocimiento tenemos de proteger la información en soluciones SaaS, quiero que vean esta encuesta que también se hizo y donde observamos que el 71% de las empresas están realmente desprotegidas para lo que son la protección de sus datos. Como pueden observar, una tercera parte nos dice que están utilizando
una herramienta de seguridad, ya sea de un tercero a nivel en premisas o en cloud. Esto es un 35% los que o sea, los que nos respondieron que efectivamente sí tienen una copia. Y tenemos un 28% donde nos dicen que ellos confían en la capacidad o que tiene integrada las soluciones SaaS para hacer la recuperación y la retención dentro, por ejemplo, en el caso de Office 365. Y un 36% nos está diciendo que piensan que Office 365 es resistente de forma nativa y que por eso ellos no ven la necesidad de hacer una copia de seguridad sobre Office 365. Es un 36%. Si comparamos aquí a la derecha los tipos de empresas a nivel de gobierno, digamos que son los que están más conscientes de que efectivamente la herramienta de copia de seguridad de un tercero es necesaria. Tenemos un 32% versus un 22% y un 29%. Y adicional a esto, también tienen un poco más de conciencia en que Office 365 de forma nativa no los protege, no tiene una seguridad sobre 365, que es un 29% versus un 45% y un 38%. ¿Sí? Entonces, con estas estadísticas o estas gráficas que les estoy mostrando, me gustaría que ustedes se preguntaran si en qué parte de estos tres grupos ustedes están. Los que piensan que sí se necesita una herramienta de seguridad, los que piensan que con las soluciones integradas de seguridad que tiene Office 365 es suficiente, o si no es necesario tener respaldos de seguridad. Bueno, ya teniendo esas estadísticas, me gustaría pasar a lo que es el modelo de responsabilidad compartida Office 365. Hay muchos que utilizamos Office 365 y no tienen de pronto el conocimiento de las responsabilidades que tiene Office 365 versus las responsabilidades que nosotros como usuarios deberíamos tener. Una de las responsabilidades más importantes de Microsoft Office 365 es tener la actividad del servicio en la nube, tenerla pues 100%, ¿no? Y la responsabilidad de nosotros como clientes es la protección, el acceso y el control de los datos que residen en Office 365. ¿Qué tipo de tecnologías de soporte tiene Office 365 para ayudarnos a proteger nuestra información que está alojada en sus servidores? Ellos nos dicen que tienen una redundancia geográfica donde hacen un respaldo de un centro de datos a otro centro de datos. Pero ¿qué pasa con esos respaldos? Realmente esos son réplicas. ¿Y qué es una réplica? Copiar lo que tengo en un lado al otro, ¿cierto? Pero si yo ya en el lugar principal ya estoy presentando algún problema de eh, algún virus, ya tengo pérdida de información y la estoy replicando al otro lado, pues yo voy a replicar lo mismo. O sea, esto no es una solución que me garantice el 100% de mi información, ¿cierto? Y la otra que nos dice es, no, pues cuando usted elimina algo, yo en la papelera de reciclaje tengo unas políticas de limitación donde yo le voy a permitir a usted hacer una recuperación a corto plazo. ¿Sí? Esto tampoco me garantiza a mí que, no sé, que ese corto plazo yo pueda darme cuenta que efectivamente borré la información que yo necesitaba y no la voy a poder recuperar. Que una vez ya en las políticas de Microsoft, que desaparezca la información que tengo en la papelera de reciclaje, yo no la voy a poder recuperar. Entonces, de nuestra parte, nosotros tenemos que buscar la manera de hacerle un respaldo a esta información. A nivel de seguridad, pues a nivel de seguridad, Microsoft nos se va a encargar de la parte de seguridad física, de la parte lógica, del nivel de seguridad a nivel de aplicación, de control, de usuarios de administración. Pero a nivel de datos, la responsabilidad hace parte de nosotros, es más fundamental de nosotros, porque tenemos que estar muy pendientes de esas amenazas internas y externas que les voy a hablar más adelante. Y a nivel de normativo, pues son responsabilidades que están en conjunta, donde tenemos que garantizar pues todas estas certificaciones IPA, ¿cierto? Para poder garantizar y que no tengamos ningún problema a nivel normativo, dependiendo de la ubicación de donde yo me encuentre, ¿no? Ahora, quiero que veamos cómo funcionan las políticas de retención de Microsoft. Quiero que nos preguntemos, ¿qué exactamente me está respaldando Microsoft 365? Cuando yo elimino un archivo
o admiro información que se va a mi papelera de reciclaje, yo tengo 30 días para, digamos que hacer la restauración de la que tanto me habla Microsoft, ¿sí? Pero después de eso, la información se va a eliminar permanentemente. Entonces era donde yo les decía, si yo me llego a dar cuenta que eliminé algo, ¿cierto? De mi OneDrive, de mi SharePoint, bueno, de cualquier producto que yo esté manejando en Microsoft Office 365 y lo borro, no voy a poder recuperarlo después de 30 días porque la información se va a eliminar. Lo mismo me sucede cuando elimino alguna cuenta de algún empleado, ¿cierto? Alguien que dejó la compañía y yo elimino la cuenta, también voy a tener 30 días para hacer la recuperación de esa información. Ya después de esto, la información se va a desaparecer definitivamente. Ah, bueno, que sí, que cuando tengo yo información en mi Exchange, en mi correo, ¿cierto? Yo la puedo mover a un archivado, ¿sí? Pero este archivado, ¿quién tiene o quién me puede hacer el archivado? El archivado está disponible solo para las cuentas E3 y E5. Y estas son las más costosas que están en Office 365. Pero entonces el resto de empleados que no tendrían la posibilidad de hacer este archivado, ¿cierto? Entonces aquí vemos también otra necesidad de buscar la forma de respaldar la información que yo tengo en Office 365. Juan José, Bueno, sí, señora. tenemos una consulta de Sebastián Vázquez. De acuerdo a tu experiencia y tus recomendaciones, a nivel de backup, ¿se recomienda hacerle el, al tenant en general o a ciertas aplicaciones? Pues sí, es importante tener en cuenta que no todos los usuarios manejan información confidencial, ¿cierto? Información que sea crítica para la compañía. Sí sugerimos, o la sugerencia sí es entender para qué tipo, por ejemplo, los que tienen OneDrive, esa información sí es importante para mí, para la compañía. Sí es importante detectar qué perfiles o qué usuarios efectivamente sí necesito que respaldarle los cuatro servicios o simplemente uno. Eso sí es muy importante que ustedes como compañía lo sepan. Entonces, con la solución se puede determinar no solo cuáles aplicaciones, sino a qué usuarios. ¿A qué usuarios? Sí. De hecho, hay unos usuarios que tienen activos no todos los productos. Unos pueden tener activos los cuatro productos, otros solo los dos productos. Entonces, dependiendo también de ese perfil de usuario, pues sería lo ideal hacer el respaldo. Perfecto, muchas gracias. Vale. Bueno, aquí quería mostrarles también qué nos dice Microsoft en sus términos y condiciones. Aquí tengo subrayado donde el mismo Microsoft nos dice que para el contenido y los datos que almacenamos en Office 365, ellos mismos nos recomiendan que hagamos periódicamente estos backups, ¿sí? De los backups del contenido y los datos que almacenamos en esos servicios o almacenamos en las aplicaciones y aplicaciones y servicios de terceros. Entonces, ellos mismos nos están diciendo ustedes tienen que guardar o hacer un respaldo de esta información que tienen en nuestros servicios. Ahora, ¿qué organizaciones conocen los riesgos? Se hizo una encuesta y bueno, los motivos principales para proteger lo que son los datos de Microsoft 365, pues el que más tiene elección es el borrado accidental de datos, ¿cierto? Muchas veces borramos accidentalmente un usuario, ¿cierto? Que dejó la compañía y borramos ese usuario y borramos toda la información. O lo segundo que más tiene, digamos, compatibilidad entre los administradores de SAT y los administradores de backup es estar preparados frente a ataques de ciberseguridad. ¿Sí? Teniendo en cuenta ahorita con ransomware, que el ransomware está atacando a empresas grandes, pequeñas, medianas, ¿cierto? No, no discrimina qué tipo de empresas somos. La última solución la última capa de seguridad que tengo yo es un respaldo. Ya después de que yo esté contagiado del ransomware, la última que tengo yo es un respaldo. Entonces es muy importante tener el respaldo, tener una copia de respaldo para que cuando me sucedan este tipo de ataques, yo tenga mi información disponible para cuando yo la necesite. Bueno, acá pues también podemos ver otras inquietudes, otros motivos que tienen
para proteger los datos de Office 365 y pues nos vamos a enfocar en 7 que son las que vamos a ver a continuación. Una de estas, pues ya como lo hemos dicho, el borrado accidental. Una vez yo borro lo que es un usuario, ¿cierto? Y una vez Microsoft haga lo que es su respaldo georredundante y me pase el borrado, el que ellos llaman el hard delete, ya voy a perder esta información. Efectivamente, hay un borrado que se llama el soft delete, pero es un borrado que consiste en que me va a quedar el documento que yo borre en un estado donde yo lo voy a poder borrar, no es un borrado permanente, pero después de eso hace un hard delete, que es ahí cuando yo voy a perder totalmente la información. Entonces, en estos casos es necesario, como les decía, tener el respaldo para cuando se presenta un borrado accidental. ¿Qué otra solución o otra razón tenemos para proteger Office 365? Son los vacíos en las políticas que tenemos de retención, las políticas que tenemos, bueno, con esta evolución constante, ¿cierto? No todos los usuarios, no todas las áreas de la compañía necesitan que yo les respalde toda la información, como me hacían la pregunta ahorita, no todas las áreas requieren, por ejemplo, a nivel financiero, que yo haga de cada 5 minutos, ¿cierto? Hay otras que yo puedo hacer el respaldo cada eh, una vez al día o ciertas veces al día, ¿cierto? Entonces, esta variación en las políticas y la retención muchas veces se vuelve un problema administrativo y desde Microsoft no podemos garantizar estas retenciones, por lo que se ve necesario hacer lo que es un respaldo de la información. ¿Qué otra razón tenemos? Las amenazas de seguridad interna. Estas amenazas muchas veces son muy comunes realmente. No tiene que ser un hacker el que nos haga el daño. Muchas veces son los mismos empleados, lo hagan con intenciones o lo hagan accidentalmente. Muchas veces borran la información, ¿cierto? O, por ejemplo, descargan archivos infectados, ¿sí? O divulgan información, nombres, usuarios, contraseñas en sitios poco recomendables, ¿sí? Y pues básicamente está siendo una amenaza interna el empleado o de pronto un empleado despedido que borró información crítica también, ¿cierto? Y no tenemos cómo recuperarla. Ya con un respaldo podríamos tener disponibilidad de esta información. ¿Qué otras amenazas tenemos? Pues efectivamente la amenaza externa, los ransomware, ¿cierto? Todos estos virus que nos están afectando día a día está provocando, como les digo, muchos daños, no solo en Colombia, sino en organizaciones en todo el mundo. Estos se pueden introducir también sigilosamente por correos electrónicos en documentos adjuntos y como les decía, la última capa de protección prácticamente es tener un respaldo. Una vez ya tengo el ransomware, ya estoy infectado al ransomware, lo ideal es poder recuperar mi información con un respaldo que tenga disponibilidad. ¿Qué otro tenemos? Lo que son requisitos legales. Entonces, por ejemplo, si yo borré accidentalmente información, ¿cierto? O un empleado borró información y de pronto estoy bajo una investigación, estoy bajo un procedimiento judicial y me exigen que yo muestre de pronto el registro del uso de información de esta persona y pues si la borró y yo no tuve un backup, pues no voy a tener cómo responder ante estos temas legales, ¿cierto? Y puedo estar, de pronto tener una multa, puedo tener una sanción. Entonces también lo hacen muchas veces para tener estas pruebas y poder hacer un seguimiento de pronto a problemas judiciales. También tenemos lo que es las migraciones, ¿cierto? Gestionar implementaciones de correo híbrido y migraciones a Microsoft 365. Muchas veces nosotros queremos migrar lo que es la solución de Office 365, ¿cierto? Cuando la tenemos en premisas y la queremos migrar a la nube. Entonces muchas veces en estos despliegues no son muy confiables
y lo ideal es poder tener un respaldo para que cuando ya hagas esa migración, si se pierde alguna información en ese trayecto, yo pueda tener la disponibilidad de la información. Y por último, pues todo lo que es la estructura de datos de Teams, ¿cierto? Microsoft Teams, pues últimamente se creció, bueno, en el despliegue, la adquisición de Teams creció luego de la pandemia, ¿cierto? Pero muchos utilizamos esta herramienta sin saber que Teams, pues finalmente es una interfaz que reúne los servicios de SharePoint Online y OneDrive for Business, ¿sí? Y muchas veces nosotros no respaldamos esta información. Y pues bueno, es importante que nosotros podamos hacer pues este respaldo, como les estoy comentando. Bueno, ahora quiero enfocarme ahora sí en el fuerte, en el centro de la presentación, y es mostrarles a ustedes cómo escoger o por qué escoger una herramienta de respaldo. Entonces, la primera revisión que debemos hacer es que la solución que yo tenga o que me ofrezcan tiene que ser una solución que sea flexible, ¿cierto? Que se pueda ejecutar en entornos locales, en entornos privados, en entornos de nube pública, ¿cierto? Y pues en este caso, que sea un service provider el que me pueda ofrecer esta herramienta y desde esa herramienta él pueda administrarme lo que son soluciones locales y lo que son soluciones en nube pública. Segundo check, tener libertad en el storage del backup. Entonces, muchas veces por políticas de compañía o por políticas del país, eh, me exigen tener la información local, ¿cierto? Entonces yo necesito un producto que me permita guardar la información ya sea en una SAN, en una DAS, en un SMB, ¿sí? Pero si yo no tengo ese tipo de restricción y al contrario, tengo una solución con la que yo inicié un respaldo en una SAN o en una DAS y quiero migrarme a la nube pública, a una solución, a un respaldo en nube pública, a un storage, a un blob storage, ¿cierto? Necesito que esa solución o ese producto me permita pues hacer esa movilidad de la información. Tercer check que debemos hacer, tiene que ser un enfoque que sea híbrido, como ya les había comentado. Necesitamos que esa solución me permita tener o poder respaldar lo que son las soluciones en la nube en Office 365 o en premisas. Sí, pero que sea un solo producto, que no sean independientes. Hay muchos vendedores en el mercado que están limitados y solo lo hacen para Microsoft 365. Pero si usted tiene la solución híbrida, pues va a tener esa limitante. Entonces es ideal que usted sepa o entienda que voy a tener una sola herramienta que me va a hacer los dos respaldos. Y pues me va a permitir tener como ese seguimiento, ¿no? Porque muchas veces puede ser que yo en premisas se origine algún problema, ¿cierto? Que se me desencadene algún problema local y yo necesite saber o entender qué sucedió, ¿sí? Y cuando se sincronizó, por ejemplo, con el Office 365 de la nube, nunca supe dónde se presentó la falla. Mientras que si yo tengo el control de las dos, yo voy a poder detectar y hacer un seguimiento. Entonces yo necesito una herramienta que me permita hacer eso. Otro sería que yo pueda controlar pues el alcance del backup, ¿no? Significa que yo pueda hacer copias de seguridad de los sitios, de los usuarios, de los equipos, de, que sean de los equipos individualmente, ¿sí? Que yo pueda hacerlo a nivel granular y que pues toda la organización lo pueda hacer. Y que adicional a esto me permita también hacer exclusiones, porque como hablábamos al comienzo, no es necesario que yo respalde todos los sitios o todos los equipos o todos los usuarios. Entonces yo voy a poder también hacer exclusiones para permitirme ahorrar pues a nivel de storage y pues no consumir de pronto tiempos en recuperación innecesariamente. ¿Qué otro check deberíamos hacer? Como les había dicho, adoptar la solución de backup creada para Teams. Esta es una solución que está enfocada a lo que es Teams. Entonces, como les había indicado, Teams
realmente lo que está haciendo es que toma toda la información que está en SharePoint en línea, toma información de OneDrive, toma información de los chats, ¿cierto? Hace intercambios y pues yo voy a necesitar una herramienta que me permita, ¿sí? Configurar miembros, estructuras de equipos, que pueda respaldar esas configuraciones, ¿cierto? Que pueda restaurar granularmente y que estas me permitan eh, recuperar todas esas configuraciones automatizadas que tengo, también que me lo permita hacer. Entonces, esta solución a nivel de este producto a nivel de APIs que le permita hacer todas estas restauraciones granularmente. ¿Qué otro check tenemos que tener en cuenta? Pues el poder mantener los SLA en primer plano, ¿no? Entonces, debo yo asegurar que los RPO, esos objetivos de punto de recuperación, ¿cierto? Debo tener claro cuántos datos estoy dispuesto a perder en últimas instancias, en la última instancia entre las copias de seguridad, ¿sí? Tener muy presente esa información y también tener presente los RTO, ¿cierto? Que se refiere a la cantidad del tiempo que llevaría yo en restaurarme después del fallo. Estos dos términos son muy importantes y más cuando de pronto yo tengo eh, que restaurar de diferentes nubes, ¿cierto? Si mi solución es multinube y tengo que entender muy bien pues estos dos términos y necesito, como les digo, un producto que me pueda y me permita tener el control del RPO y el RTO. Bueno, otro check que tenemos que revisar es qué tan, qué tantas opciones me dan de recuperación, ¿cierto? Necesito yo un producto donde yo pueda recuperar o hacer restauraciones, por ejemplo, que las haga yo en el lugar original, ¿cierto? Donde estaba la información, o que las pueda restaurar en una nueva ubicación, que yo las pueda enviar a través de pronto de un correo electrónico, ¿cierto? Que las pueda guardar en un punto zip, que las pueda guardar como un archivo, que pueda exportar esta información en formatos HTML o en PST, ¿sí? Y que yo a través de algún portal pueda administrar también mis restauraciones y poder tener control de los trabajos que he realizado, las copias que he mantenido. Es muy importante saber qué tanto puedo yo restaurar, porque muchos otros vendors también hacen el respaldo del Office 365, pero no tienen eh, tantas formas de restaurar y muchas veces nos limitamos y no podemos restaurar lo que realmente necesitamos. Bueno, y otra es poder aumentar pues ese discovery, ¿cierto? Donde yo pueda y tenga acceso y pueda explorar realmente, como les digo, que sea granularmente, donde yo pueda explorar mis copias de seguridad, donde yo pueda explorar una sola organización, ¿sí? O donde pueda explorar todas las organizaciones o explorar un punto específico en el tiempo. Pero lo más importante es que yo pueda explorar el último estado disponible, porque yo puedo tener muchos respaldos, pero tengo que verificar cuál es el que efectivamente está disponible y tener varios respaldos para poder escoger un punto en el tiempo donde yo sepa o donde yo quiera escoger ese punto de restauración. Eso lo necesitamos hacer con esta herramienta. Ahora, voy a hacer un breve resumen de todas estas 8 checks, ¿cierto? Donde vamos a ver o sea, que lo primero que tenemos que encontrar para respaldar Office 365 inicialmente son las características, donde yo debo asegurarme que yo puedo hacer copias de lo que necesito. En este caso, necesito hacer respaldos de Exchange Online o en premisas, o el SharePoint Online o en premisas, o hacer un backup sobre OneDrive for Business, hacer un backup sobre Microsoft Teams, ¿sí? Tener la seguridad que yo puedo hacer esos respaldos.
También pues tener la flexibilidad, ¿cierto? Y pues tener opciones para asegurarme de que puedo implementarlo como quiero y en el almacenamiento que yo quiero, ¿cierto? No tener ningún tipo de bloqueos, tener flexibilidad a la hora de configurar mis jobs, mis respaldos. ¿Qué más necesitamos? Lo que es innovación, ¿sí? Necesitamos un producto que se esté innovando, que tenga una interfaz de usuario fácil de entender, que tenga herramientas fáciles de explorar lo que son mis cargas de trabajo, mis jobs, ¿cierto? Necesitamos saber que es una solución que es escalable, que no me voy a quedar corto de pronto en almacenamiento, en procesamiento, que de pronto escogí un producto que fue diseñado solo para pequeñas cargas de trabajo y en algún momento me voy a quedar corto, eh, me voy a quedar corto para la protección de mis datos. También que tenga integración, ¿cierto? Una solución que se integre fácilmente, que se integre como lo es con lo que hablábamos, Teams, ¿cierto? Que tenga un ecosistema grande, que sea compatible con las soluciones de S3. Bueno, y por último, lo que es la amplitud del servicio, que yo pueda respaldar lo que es mi Office 365 y lo que son mis soluciones de Chain y de SharePoint locales, ¿cierto? Que también pueda respaldar máquinas físicas, que pueda respaldar máquinas virtuales, ¿cierto? Que no me quede solo en la solución de SaaS. Bueno, todo esto me lleva a presentarles BIM Backup for Office 365. BIM Backup Office 365 va a eliminar el riesgo de perder el acceso a sus datos de Office 365. Como ya lo decía, este está incluyendo lo que es Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business y Microsoft Teams. Él me va a dar una libertad de infraestructura y me va a dar un control sobre las copias de seguridad. Sí, también me va a permitir tener esa flexibilidad de recuperación y me va a permitir ser escalable. A nivel de control de backup, voy a poder hacer backup hasta cada 5 minutos. Voy a tener diferentes frecuencias, voy a tener diferentes ubicaciones donde yo voy a poder guardar mi información. ¿Qué capacidades adicionales a Office podemos potenciar con BIM? Acá pues podemos ver los tipos de licenciamientos, ¿cierto? En los cuales muchas veces yo no puedo hacer separación de datos, no puedo hacer separación de privilegios, no puedo hacer no puedo tener esas opciones de restauración, no tengo cómo hacer restauraciones granulares. Pero BIM, el poder de BIM me va a permitir ofrecer, o sea, tener estas cuatro capacidades en lo que no hace el mismo Microsoft. Con la nueva versión de Office 365 de BIM, nos está ofreciendo lo que es backups inmutables. Estos backups inmutables nacen porque muchas veces nos decían, hey, necesito asegurar no solo la copia de seguridad, sino que la copia de seguridad esté segura, que la copia de seguridad no esté afectada. Y pues aquí es donde aparece lo que es un backup inmutable. También trae nuevas cosas en el monitoreo avanzado que nos ofrece BIM One. Este nos trae alertas en tiempos reales, informes inteligentes, sí, y trae un panel visual donde yo voy a poder tener el monitoreo de todas las jobs que estoy ejecutando en este producto. También voy a tener lo que es todo el control de base. Aquí van a tener más opciones de backup, más opciones de monitoreo, más opciones de restauración y todo esto lo voy a poder administrar desde una consola, desde la misma consola. Y también van a traer o vienen incorporados unas soluciones adicionales en el portal donde yo mismo me voy a poder
autogestionar y poder ver las restauraciones que tengo pendientes o que se estén ejecutando. Acá pues les quería mostrar el poder de realmente de BIM, de BIM Backup para Office 365. Aquí entonces ya vamos a poder ver que con la misma producto, yo voy a poder proteger lo que es Office 365 en nube, ¿cierto? El Exchange Online, el SharePoint Online, el OneDrive for Business, el Microsoft Teams, y en premisas voy a poder respaldar también lo que es Exchange y SharePoint. ¿Dónde lo voy a poder respaldar? Lo voy a poder respaldar en un object storage, ¿cierto? Si quiero sacarle provecho a uno más un S3, lo puedo hacer. Si quiero sacarle un provecho a un S3 compatible cualquiera, lo puedo hacer. A un Wasabi Storage. Al Microsoft Azure Blob, si lo quiero tener directamente ahí en Microsoft, a IBM Cloud. O si lo que quiero es un respaldo que esté en premisas, que lo pueda ver local, que lo tenga yo al lado, ¿cierto? Y pues aquí también voy a poder copiar o hacer mi backup inmutable. Estas opciones las tenemos nativamente con lo que es Microsoft Blob Storage, con Amazon Glacier y pues con otros S3 compatibles. ¿Qué me permite hacer Microsoft? ¿Qué tipo de recuperaciones puedo hacer? ¿Qué tipo de acciones puedo hacer a través de BIM Explorer? Voy a poder hacer varias restauraciones, voy a poder enviar estas restauraciones, voy a poderlas guardar, exportarlas, voy a poderlas administrar yo mismo sobre los 4 productos que nos ofrece Microsoft 365. Y adicional a esto, a través de Bing One, pues yo voy a poder tener mi panel, mi dashboard para monitorear todas estas actividades. Voy a poder generar reportes inteligentes para estar generándolos y voy a poder tener esas alertas en tiempo real donde me van a informar que efectivamente no se hizo un job o si se realizó o está pendiente por ejecutarse. Acá quería José. mostrarles, pues, sí. Sí, disculpa, como se han ido uniendo personas en los últimos minutos, pues aparte de darles la bienvenida y agradecerles, hemos avanzado un poco en la presentación. Igual esta la vamos a grabar y publicar en nuestro canal de YouTube. Pero esta charla es interactiva de alguna manera, así que cualquier pregunta o consulta de lo que Juan José nos está compartiendo, algunos puntos los he ido indicando en el chat, sobre todo los principales. Por favor, hagan su pregunta en el chat para responderlas durante la charla o si desean y prefieren hacerla de forma por voz, pueden levantar también la mano. Disculpan la interrupción, Juan José, puede seguir. Águila, Gracias. muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, acá quería mostrarles en esta diapositiva eh, todos los tipos de recuperaciones que yo puedo hacer para los diferentes productos que me ofrece Office 365. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver la granularidad con la que BIM nos permite recuperar disponible la información que yo estoy respaldando, ¿cierto? Entonces, pues básicamente les quería mostrar, o sea, diapositiva era para mostrarles el poder que tiene BIM para respaldar o hacer recuperaciones de los diferentes productos. En la actualidad tenemos 14 millones de usuarios protegidos hasta la fecha. Eh, Estamos hablando de reconocidos socios de Microsoft como lo es Forbes, ¿cierto? Estamos siendo líderes en el cuadro de Gartner desde el 2012, no salió el 2023, pero somos líderes. Acá ustedes pueden ver, finalmente siempre digo, no crean en todo lo que yo les digo, ¿cierto? Ustedes pueden tomarse un tiempo y pueden revisar en estas páginas, en Trust Radio y en G2 Crowd, donde pueden ustedes comparar a BIM con otros proveedores de respaldo, ¿sí? Y aquí pueden ustedes ver, pues, todos los comentarios que dejan los mismos clientes de BIM, ¿sí? Para que ustedes también se lleven su propia idea. Los invito, sin temor a equivocarme, que
es BIM la mejor opción para los respaldos de Office 365. Y pues si quieren tomar de pronto, escanear unos QRs que tengo acá, lo pueden hacer. Aquí este es también el cuadro de Gartner, donde ustedes pueden ingresar y pues aquí Gartner da como su punto de vista, ¿cierto? Y es un punto de vista que es muy imparcial. Entonces ustedes pueden ver acá los beneficios que BIM le da a Office 365 basado en lo que dice Gartner. También quiero invitarlos a que descarguen la guía de Office 365. Aquí ustedes van a poder ver cómo funciona la solución. Aquí está el paso a paso de cómo se harían las restauraciones. Es más para que ustedes se lleven una idea de todo el poder que tiene BIM para Office 365. Y por último, bueno, invitarlos a hacer pues una prueba con nosotros, con TS4B, ¿cierto? Y, y no, pues ya esto era lo que les traía preparado para el día de hoy. Exacto. Eh, Todo indica que a las personas les quedó muy clara tu presentación. Seguramente van a aprovechar al máximo esos QRs que tú les enviaste. Agradecemos tu colaboración, Juan José. Yo aprovecho para presentarles el equipo de trabajo de TS4B. Tenemos presencia en Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Por favor, tomen los datos de la persona contacto de su país. Yo soy Claudia Alzate, estoy en Chile. Contáctenos a cualquiera de nosotros para que podamos atenderle sus requerimientos de mayor información respecto de este tema. No sé, Juan José, si quieras dar algunas palabras de despedida antes que nosotros cerremos este webinar. Agradecerte nuevamente. No, pues muchas gracias a todos por la participación. Cualquier inquietud que tengan, nos la pueden hacer llegar a través de Luisa, de Claudia, ¿cierto? Y no, pues con mucho gusto, cualquier cosita, cualquier invitación nuevamente, con mucho gusto. Muchas gracias, Juan José, muy amable. Agradecemos tu colaboración el día de hoy. Gracias a todos por su participación en esta sesión. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, escaneen con las cámaras de celular este código QR y pueden acceder a todas ellas. Recuerden que en YouTube vamos a tener la grabación de esta sesión para que ustedes puedan compartir, revisar y sobre todo tomar notas, que habían bastantes puntos importantes con los que se puede justificar una buena inversión en este tema de backup y recuperación de Microsoft 365. Los esperamos para próximas invitaciones. Agradecemos a todos su participación y bueno, feliz resto de semana. Muchas gracias.